Entonces, señores, otro tema. Bueno, miren que hoy está la información, a propósito, pasando al tema de educación, está una información como esta. Y aparte habla un poco de lo que ocurrió con los diputados y ahora lo que ellos están planteando. Hubo una empresa, ustedes saben que una de las carencias es que no hay butacas en muchas escuelas y que hay escuelas, por ejemplo, han sido presentadas escuelas en Santiago de los Caballeros con los estudiantes en el piso porque supuestamente no hay butacas. El ministro Ángel Hernández denunció que Educación licitó las butacas y que muchas empresas recibieron los pagos pero no entregaron las butacas. Entonces, este hecho está quedando evidenciado no como una simple denuncia con situaciones como esta. Una empresa devolvió 14 millones de pesos que el Ministerio de Educación le había adelantado en la pasada gestión por la compra de butacas para los centros educativos públicos, y otras empresas que también fueron contratadas han comenzado a entregarlas por presión judicial que iniciaron las autoridades. Unos 126 millones de pesos fueron adelantados a 42 empresas que incumplieron la entrega de mobiliario escolar. El ministro Ángel Hernández informó que la empresa PC Outlet entregó a través de Tesorería Nacional la suma de 14.253.000 pesos por concepto de devolución del anticipo del 20% entregado por el Ministerio de Educación por la adjudicación del proceso que se realizó en el año 2020. Nosotros empezamos a derogar esos contratos y a demandar a los butaqueros porque en definitiva debe haber consecuencias de las acciones impropias y hemos recibido 20.000 butacas que fueron entregadas por algunos proveedores que habían incumplido el contrato. Para hacer frente a la situación que afecta a miles de estudiantes, el funcionario explicó que muchos centros educativos están reparando las sillas que estaban dañadas y se espera en los próximos días la adjudicación de licitación de urgencia para adquirir 35.000 butacas que estarán en las escuelas en los próximos días. Entonces, bueno, esto lo presenta como una prueba de que no había seguimiento, que no había supervisión. Esta es una de las denuncias que se han formulado sobre lo que ocurría en el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Está este tema, está el tema de los textos digitales, que hay debates porque si bien es cierto que el informe de la Dirección General de Compra y Contrataciones habla de colusión, los que fueron beneficiados por estos contratos insisten en la legalidad de la forma en la que ganaron su licitación y plantean que ahí no hubo irregularidad, o que no se produjeron irregularidades. Para mí, lo que tenemos que revisar básicamente es la idea de que de la noche a la mañana podemos hacer un cambio radical con el tema este de los textos y pasar al manejo de un 100% de los textos digitales, cuando realmente no creo que eso haya ocurrido en ningún país del mundo.
y ni siquiera en países que nos llevan la milla en la calidad de su sistema educativo. El ministro va a saber ahora lo que peine en cabello malo, porque el ministro Ángel, después de pensarlo mucho, después de consideraciones que no eran muy favorables por parte de su entorno, de que se metiera en eso, porque él no tenía la menor necesidad de meterse en eso, acepta la designación como ministro de Educación y la acepta con el mandato de producir cambios. Producir cambios, que el Ministerio de Educación no sea una fuente, digamos, política. No sea una fuente política como lo ha sido. Es uno de los ministerios más importantes y en términos de empleos, en términos de recursos, desde luego, es donde están colocadas las principales expectativas de los dirigentes políticos a nivel nacional. Y como ha sido manejado por políticos, aunque son políticos especializados en educación, en algunos casos no hay duda de que ha sido manejado políticamente el ministerio. Pero además de la política partidaria, entonces está la otra política, que es la política sindical, que también es una gran traba en lo que tiene que ver con ese ministerio. El entrampamiento en el que se intentó colocarlo no es más que la primera acción de una guerra abierta. ¿Por qué? Porque estas denuncias que ha estado haciendo, estas denuncias, desde luego, que golpean a sectores y esos sectores van a dar respuesta. Fíjense cómo una cuestión que no tiene por qué ser conflictiva, porque cuando el Congreso tiene una comisión que está trabajando en una ley, pues todas de lo que se trata son de consultas. Ahí no hay temas que ameriten enfrentamientos como lo que se produjeron, porque técnicamente se requiere que el ministerio opine sobre una serie de aspectos y eso, aunque hayan diferencias entre cosas que se estén planteando y cosas que piense el ministerio, no tiene por qué llegar a eso. No tiene por qué llegar a eso y a una visita tipo de censo, tipo fiscales. No, eso es un encerramiento, un intento de encerramiento producto de, por una parte, el tema político, por otra parte, solapado el tema gremial. El tema gremial. Él estará entrampado entre la política y la ADP. Entre la política y la ADP. Y dudo que dure mucho tiempo ahí en el Ministerio de Educación. Dudo que dure mucho tiempo. Porque ahí la guerra, ustedes verán cómo irá tomando algunos aspectos. Esto fue pequeño, esto que intentaron hacerle, que pedirle una cita, aparecerse con 3 camarógrafos, con una serie de cosas para tratar de acorralarlo, empezar, lo que es una estupidez. Es una estupidez, incluso la forma ahora en la que están planteando, aquí lo vamos a traer, a demostrarle que aquí mandamos nosotros, lo vamos a traer aquí ahora. Un error, porque ¿qué le pueden cuestionar a él? A él no hay nada que cuestionarle, él acaba de llegar ahí.
Entonces, pretender llevarlo a un escenario no es otra cosa que darle oportunidad para que él saque cosas que tal vez no la podría sacar si no tiene la oportunidad de hacerlo, porque a él lo designó el presidente Abinader y él sabe que tiene un compromiso con el gobierno del presidente Abinader y que ese compromiso lo limita en cuanto a dar a conocer muchas de las cosas que tal vez encontró allí. Ahora, si le sirven en bandeja de plata esa oportunidad, ¿qué va a pasar? Ahí yo sé que el presidente de la Cámara, que es un hombre sabio, indiscutiblemente no va a dejar que eso tome esa deriva que lleva, porque eso es absurdo. Okay. Ahora lo vamos a traer aquí para cuestionarle que no, lo llevan ahí y le van a dar un escenario para que él haga una serie de denuncias. Y entonces todo eso lo único que va a hacer es que incrementar el conflicto e incrementar la guerra que le van a declarar o que ya le declararon. Porque eso es parte de la guerra que ya le han declarado. Porque el presidente tiene que estar consciente que ese Ministerio de Educación no va a cambiar así por así. Eso no va a cambiar así por así. Y eso realmente va a enfrentar muchísimas resistencias. Entonces ya veremos cómo eso sigue evolucionando.